Hola, ¿qué tal? Si quieres saber sobre violencia familiar, específicamente sobre violencia hacia la mujer, quédate y escúchanos. Hola, ¿qué tal, amigo de Dosis de Derechos? Espero que anden muy bien. Hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar sobre violencia. Pero para hablar de violencia no estoy solo, estoy acompañado por una gran amiga, especialista en la materia. Se llama Julieta Basaldúa. Julieta, ¿cómo estás? Hola, Feli, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien, pasando la cuarentena. Sí, queremos contarles a los que nos están escuchando que con Julieta estamos haciendo un trabajo de grabar esto en forma remota. Estamos ambos con tecnología, con lo que cuesta, pero bueno, esperemos que salga bien. Y qué tema hoy, ¿no? Para hablar violencia. Yo siempre digo que mi especialista de violencia es vos. Violencia. Bueno, es un montón igual decir que soy especialista en violencia. No, por favor, no. Estamos en un recorrido por especializarnos en la temática de lo que sería, si bien hoy vamos a hablar de violencia contra la mujer, todo lo que es la cuestión de violencia de género. Estoy recorriendo ese camino, no me puedo autopercibir como especialista. Bien, bien. Sí, yo siempre, me parece que es un tema muy complejo para hablar, tiene un montón de aristas. No sé, por lo que querés empezar, que empecemos a desarrollar juntos. Sí, es bastante amplia. A mí lo que me parece que podemos como ir barriendo, ir charlando un poco es sobre la ley. Tenemos una ley específica que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es la Ley 26.485, es una ley nacional que tenemos. Me parece que es una muy buena ley y que si te parece la podemos ir como desmenuzando para que les oyentes que estén del otro lado puedan ir conociéndola un poquito. Es hablar un poco sobre una cuestión de violencia, pero en el marco específico jurídico, pero que contempla a las mujeres. Sí, por supuesto. Es una ley que nosotros en los tribunales, para todos los que saben, yo trabajo en un tribunal de familia, es una ley que utilizamos mucho en el caso de denuncia por violencia familiar, porque en realidad, como contaba Julita, es verdad que es muy específica, pero también genera un marco de protección bastante amplio para situaciones, para las mujeres que a veces están en una situación de muy alta vulnerabilidad y que quedan por afuera de lo que es la ley genérica de denuncia de violencia familiar, que es la 24417. Pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar. Esta ley obviamente es una ley reciente, desde el 2009. Fíjense cuánto tardó, independientemente que hay tratados de derechos humanos, ponen un deber al Estado, una obligación de proteger a las personas que están, o a los grupos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Hasta el 2009 que salió esta ley, ¿no? Hubo como un vacío. No sé qué opinas, Julieta. Sí, para mí lo importante de esta ley, porque para mí incluso se deben preguntar, bueno, ¿por qué hay una ley de violencia contra la mujer, digamos, no? Sí. Si tenemos tratados de derechos humanos, se supone que las personas somos iguales y tenemos el mismo derecho a vivir una vida sin violencia. Me parece que lo importante de entender por qué tenemos una ley específica es irnos como un poco hacia el pasado, ¿no? Sí. Hablamos de que la violencia contra la mujer es una construcción social, vivimos en un sistema patriarcal que construye relaciones sociales, culturales, fundadas en una desigualdad entre los géneros. Voy a hablar de forma binaria, Sí. entre varón y mujer, pero entendiendo los conceptos de forma amplia de lo que es el género, con una cuestión performativa del género, Sí. o sea que me refiero que también incluye a todo lo que es el colectivo LGBTI, cuando hablo de mujer también, digamos, como de concepto amplio. Pero voy a hablar de forma binaria porque la ley está enmarcada, redactada de forma binaria, Sí. pero se aplica de manera amplia, por decirlo de alguna Sí, forma. obvio, correcto. Entonces, toda esta construcción social que tenemos desde hace muchos años, que pone a la mujer en un lugar de desigualdad respecto al hombre, en un lugar de opresión, oprimida por el hombre, hace que no tengamos los mismos derechos. Si bien podemos decir somos todas personas y tenemos los mismos derechos, bueno, en la práctica esto no está pasando. Por eso que tenemos esta ley específica. Y me parece que no es menor entender
de dónde viene esta ley, que está enmarcada en tratados internacionales, como es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida como CEDAW, que es un tratado inclusive con jerarquía constitucional, está dentro de los tratados que establece la Constitución del artículo 75, inciso 2, Sí, ¿o no, el famoso bloque constitucional, ¿no? Que siempre... Ahí está. Exacto, entonces tiene una jerarquía constitucional, se da dentro de ese marco y también de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belén do Pará. Entonces, dentro de ese marco internacional que tenemos de los derechos humanos, nace esta ley de violencia contra la mujer, que tiene varias cosas, que para mí lo más importante es que nombra. Define qué es la violencia, define los tipos de violencia, dónde se puede ejercer esa violencia. Y para mí lo importante justamente de nombrarlo y ponerlo en palabras es reconocer esta desigualdad que existe. Porque muchas veces lo que me dicen, por lo general varones cis, es como, bueno, pero el hombre también sufre violencia. Sí, sí, correcto. Sí, acá no estamos negando que los hombres no pueden sufrir violencia, pero los datos nos dicen que las mujeres sufrimos una mayor violencia por el simple hecho de ser mujer. Digamos, por nuestra condición de género femenino, digamos, por ser mujeres, sufrimos más violencia. Entonces, a mí me gusta por ahí dar un ejemplo que a veces, bueno, no sé, por ejemplo, los hombres negros y los hombres blancos sufren violencia. Bueno, seguro. Ahora, ¿podemos negar que la población negra es más vulnerada que la población blanca? Digamos, no. Yo creo que no, que la historia nos demuestra que es distinto. Bueno, esto pasa igual con las mujeres. Entonces, la importancia de tener la ley es reconocer que estos derechos no están garantizados para nosotras. Entonces, necesitamos una ley que venga a reforzar esta protección. Sí. Si te parece, bueno, ese es un poco el marco como internacional. Como la parte histórica, cómo llegamos a la aparición de la ley, ¿no? Sí, es correcto lo que decís. La regla general es que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, igual que históricamente, como comentabas, la gente de color, ¿no? Hay casos excepcionales como Sudáfrica que se dio al revés, pero no es la regla, es la excepción. Sí, es reconocer un poco esta desigualdad que existe y tratar de brindarle herramientas para que no exista esta desigualdad, digamos. Que en realidad los derechos que busca proteger esta ley son cuestiones que es garantizar el derecho a las mujeres a una vida sin violencia. Digamos, así de sencillo como suena, es el objetivo de esta ley. Es eliminar esta discriminación entre los varones y las mujeres que tiene una construcción social, o sea que hay una necesidad de cambio social y cultural para que deje de existir. O sea, lo ideal es que en el futuro no haya necesidad de que exista esta ley, digamos, que no haya una ley que tenga que proteger especialmente a las mujeres por sufrir violencia. Entonces, para eso también lo que necesitamos son políticas públicas, garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencia. Eso me parece que son bastantes cuestiones importantes. Sí, es correcto. Y si te parece, Feli, podemos ver un poco el artículo 4 que define qué es la violencia. Yo te iba a preguntar, pues estamos hablando de violencia y te voy a decir, bueno, definamos violencia, a ver de qué se trata. Define un poco lo que es la violencia y eso para mí también es bueno porque si no, a veces solo en nuestro imaginario la violencia es un golpe, es una cachetada y bueno, es una cuestión mucho más amplia. Entonces, si te parece, la leo literal. Bueno. Es el artículo 4 de la ley que dice, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal y quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Bueno, dice un montón de cosas. La definición, para mí lo importante es que hace esta distinción también en que puede ser perpetrada por el Estado y enumera un poco todo lo que implica. No es solamente rompe con eso de que es un golpe o una agresión física, sino que también tiene que ver con la dignidad, con lo que entendemos por salud psicológica también, patrimonial, económica, que no han sido menores. A mí, ¿sabes qué me pareció cuando leí la primera vez la ley? Yo leí este artículo que me comentás vos y me llamó la atención lo amplio que es, ¿no? Y después a lo largo de trabajar en un juego de familia me di cuenta que es una forma muy adecuada de la ley específicamente de abordar lo que es la desigualdad estructural en la sociedad de la mujer, ¿no? Y cómo esto no es tan acotado como la ley normal, la genérica, la 24.417, y abarca todo, tanto el sector público por omisión,
o acción y todos los sentidos, ¿no? Que vamos a ver, dignidad, integridad física, psicológica, esto que estás contando vos, que uno cuando dice violencia lo que se imagina es un puño volando y pegando algo o algo que vuela, y no siempre es eso. Exacto. O sea, es una definición muy amplia de lo que implica vivir sin violencia. Que no estemos sometidas físicamente, digamos, que alguien no nos pegue una cachetada o no nos tire del pelo no significa que estemos viviendo una vida libre de violencia. Entonces, eso para mí es lo más importante porque hace también como este recorrido histórico, digamos. Las mujeres hemos sufrido violencia a lo largo de la historia de distintas formas en el ámbito político, en la educación, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, digamos, y seguimos sufriendo violencias. Entonces, eso me parece que en un punto la ley lo que hace es reconocer todo eso, todo ese recorrido histórico violento, y ponerle nombres y empezar a intentar, por lo menos... Sí, poner arriba de la mesa para ver cómo lo tratamos. Sí. Que vaya desapareciendo, ¿no? Estos tipos de violencia. Así que pensemos cómo hacemos de acá en el futuro para que esto deje de existir. Para mí es un poco por ahí. El artículo 5 establece directamente los tipos de violencia, enumera uno por uno, así que vamos a ir barriéndolos porque me parecen bastante importantes. Y establece, por ejemplo, la violencia física, que es esta que es nuestra imaginación, lo primero que se nos viene es este golpe, es esta cachetada. Bueno, habla un poco de esto, la violencia física es esto, es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, intentando dañarla, generando un dolor. Y por supuesto que la expresión más extrema de lo que pasa en la violencia física es el femicidio. Me parece importante nombrarlo como la palabra femicidio, que es un agravante que tenemos en el Código Penal, donde justamente es un asesinato hacia una mujer por su condición de mujer. Eso es lo que lo agrava. Y también es importante que este agravante figure en el Código Penal, porque justamente para nosotras, para las mujeres, corremos un riesgo mayor de ser asesinadas por el simple hecho de ser mujer. O sea, es así de grave como suena, así de grave es. Y acá quiero decir que no significa cualquier crimen contra una mujer. Por ejemplo, si vos, Feli, vas manejando con tu auto, tenés un accidente, chocás y matás a una mujer, no podríamos estar hablando de femicidio en ese caso. ¿Por qué? Porque el femicidio implica un dolo, implica una intención, tiene que ser doloso, debe tener una intención de matar a esta mujer por el hecho de ser mujer. Entonces ahí es bastante importante esa distinción. No es cualquier crimen hacia una mujer, sino que tiene que haber una intención por su condición. Sí, con esto me hace acordar las veces que he discutido todos lo conocen, con Dani y con otros abogados penalistas, cuando se discute el tema del agravante por femicidio, ¿no? A mí siempre cuento que una vez me llegó una denuncia en el juzgado que decía posible femicidio o de la OBD. Y es verdad, es la intención por cuestión de género. Discutimos esto, que es lo difícil después de probar, ¿no? Pero bueno, es otro tema para otro capítulo y todo. Pero sí, es cuando vos tenés conocimiento y la intención porque es por el género, porque es mujer, ¿no? Siempre destacando que estamos hablando acá de mujer, cuestión, como dice la ley binaria, ¿no? Sí, yo soy partidaria de que al momento de investigar crímenes que sean contra una mujer, el primer pensamiento para mí es investigarlo como si fuese un femicidio. Después lo descartás, digamos, es decir, por lo más... por la pena más alta, digamos, después vas descartando, pero yo primero pondría el ojo en que hay una posibilidad de que sea un femicidio, después vemos si no tiene que ver, pero para mí es una buena forma de también ir aplicando la perspectiva de género, digamos, es tener todo el tiempo presente que hay una posibilidad de que haya sido ejercida la violencia por una cuestión puramente sexual, digamos. Comparto totalmente, pues es una forma de abordar la situación extrema o situaciones de alto riesgo de forma íntegra. Después vos lo vas bajando, porque la verdad que la violencia en el extremo, máximo llega al femicidio, ¿no? O sea, es mejor ir por todo y después bajando. Bueno, y siguiendo con los tipos de violencia, el artículo 5 tenemos la violencia psicológica, que es la que causa un daño emocional, disminución en la autoestima. Es bastante difícil muchas veces de reconocer, no solo para la sociedad en sí, sino también para la misma persona, para la misma mujer víctima, por una cuestión de que en general suelen ser, pues puede ser desde no servís para nada, sos una inútil, puede ser la humillación, pueden ser los celos, ridiculizar al otro y limitarles los derechos de circulación, también digamos como que la psicológica
a veces es mucho más difícil para registrar y visualizar de lo que puede ser. Y sí, cuando uno está en el huracán, yo siempre digo que cuando viene el juzgado y leemos denuncias y eso, digo, cuando estás en el huracán no ves, por ejemplo, la manipulación no se ve hasta que uno se corre del eje de la tormenta, ¿no? Una vez que vos podés salir, recién después con un tiempo y acompañada, hay gente que dice, no me daba cuenta la manipulación o la coacción a la libertad, ¿no? Que uno Exactamente, que tiene, ¿no? es muy En difícil algunas poder situaciones. reconocerla, eh, sobre todo si estamos dentro de un vínculo con una pareja, digamos, es muy difícil reconocer esas cuestiones Mm. como violencia, porque también tiene una connotación muy fuerte, decir, bueno, esta persona me está violentando, pero no me pegó. Bueno, pero me dice todo el tiempo que no sirvo para nada, me No. humilla, me ignora, digamos, me cela si hablo con cualquier persona, digamos, como que es un poco compleja. Es un poco no, es bastante compleja. Sí, yo lo llamo el granito de arena, porque empieza con un granito. Un día es a dónde vas, otro día es Sí, por qué te vestís así, otro día es vas como hasta que vos te encontrás una pila y decís qué pasó, sí, cómo llega esto, exacto. ¿no? Después tenemos la Mm, violencia sexual, que es cualquier acción que vulnere el derecho de la mujer de decidir voluntariamente sobre su vida sexual. Y mm, acá también me parece bastante importante hacer una distinción, que no necesariamente tiene que haber un acceso en los genitales, y que también puede ser sí. tanto por una persona desconocida como por la pareja, por mi pareja. Entonces, eso es bastante importante porque pensemos que hasta hace no tanto, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio estaba permitida, no era un delito, sino que inclusive era un derecho marital que tenía el marido. Entonces, Mm, es muy importante que figure la violencia sexual y que es esto, que puede estar dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Es sí, romper con esa construcción histórica también, digo, acá vamos a ir viendo, a medida que vamos viendo la ley, vamos viendo cuestiones históricas que antes se aceptaban, que se entendían que eran válidas y que estaban bien también. sí. Con esto ni hablar el tema de la censura al disfrute sexual de la mujer, Ah, no, ni ¿no? hablar, Eso ya, que hoy en el día goce de la mujer en la vida sexual el goce, no existía para muchos. Y sí, para muchos sigue sin existir, cincu- ¿eh? 50 años Cuesta atrás. a veces que se entienda sí, que las mujeres somos personas con deseos sexuales. Después tenemos la violencia económica y Bien. patrimonial, que es la que menoscaba el patrimonio de las mujeres. Puede ser que te controle los Mm. gastos, que te diga todo el tiempo en qué gastás, no te permita tener bienes a tu nombre, digamos, también hay una cuestión ahí de la propiedad de los bienes. Esto también hace varios años las mujeres no podíamos heredar, no podíamos tener bienes a nuestro nombre, digamos, así de ridículo por ahí que nos parece hoy en día, no es tan lejano. Sí, sí. Yo siempre digo 40 años atrás, 45 años atrás, que no es mucho, la patria Exacto, potestad era del padre. exacto, Es una locura. No, las mujeres no podían administrar, era, vos decís, sí, fuerte, pero bueno, sí, es sí, sí, construcción totalmente, cultural. pero por eso digo, Hoy en la día ley viene a romper no. esas construcciones culturales, que por ahí las personas que no vivimos eso porque somos jóvenes, no lo registramos o nos parece eso inconcebible, que la mujer no podía tener bienes a su nombre. Pero bueno, es importante nombrarlo, y no solo la cuestión de los bienes, sino que pasa mucho esto, controlarle los gastos a la mujer, la dependencia económica, el hombre es el que sale a trabajar, la mujer la que se queda en la vivienda al cuidado de los niños, Mm, niñas y adolescentes, y él es el que trae el dinero, entonces como él paga el alquiler, esta casa no es mía. Hay mucho de esto en las relaciones de violencia, donde la mujer no reconoce quizás, por ejemplo, la vivienda como propia, porque no es la que paga el alquiler, y hay una dependencia económica. Entonces, eso es un tipo de violencia, sin dudas. Y mm, después tenemos la violencia simbólica, correcto. que es la que funciona a través de Mm, estereotipos que se reproducen, que normalmente suele pasar en los medios de comunicación, esta idea de subordinar a la mujer. No sé, Feli, si te acordás, no sé si fue este verano o fin de eh, año, que por ejemplo salió una publicidad de una marca de cerveza, no la voy a nombrar, donde la mujer era llevada como en un ritual en la playa para que tome cerveza, porque ella era como aburrida, esta idea de mujer virgen, entonces la iniciaban en este ritual de la cerveza para que sea más divertida y la pase bien. Bueno, eso es violencia simbólica, esta idea de que las sí. mujeres somos tontas, o es esto, la idea mujer virgen, de que hay que desvirgar a la mujer, Mm, iniciarla, y que no sabe divertirse, ingenua, como esos son patrones, estereotipos culturales
que reproducen esta Sí. violencia. Entonces, eso puede ser, sin dudas, violencia simbólica. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza que fue muy cuestionado fue en su momento una marca de supermercados que empieza con C, que había sacado la publicidad Ah, para el Día del sí. Niño, que era el dibujo, el panfleto de un nene C con C de Sí, campeón y manejando un auto. Y era una nena con C de cocinera y era todo así como de sí, ama de sí. casa. Y Sí, tuvo que sí. levantar la publicidad. Eso Pero, totalmente pero ni simbólico, hablar, pero no. mirá desde qué chicos, Esto- aparte, desde qué chicos nos educan con esos Mm. patrones culturales. Los varones son campeones, hacen todas tareas de fuerza, son superhéroes, y las mujeres estamos en la cocina o estamos Sí. cuidando bebés desde muy pequeños. Entonces, es bastante fuerte pensar que hasta esta violencia la sufren los niños, niñas. Y después tenemos el artículo 6, que son las modalidades, que es dónde se puede ejercer esta violencia. Y también es muy importante este artículo. Mm. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años también pensábamos en la violencia contra la mujer algo puertas adentro, ¿no? Como en el ámbito privado. Esta cosa de, Sí. bueno, no hay que meterse, son cuestiones de pareja, separar lo público de lo privado era muy común. Y acá en la Mm. ley habla de todos los lugares donde se puede ejercer esta violencia. Y tenemos, por ejemplo, la violencia doméstica, que es aquella violencia que es ejercida contra la mujer por algún integrante del grupo familiar, puede ser pareja o no. Pero lo importante que tiene esta Bien. violencia, la violencia doméstica, es que no necesariamente tiene que haber convivencia. Es decir, puede ser por mi esposo, mi novio, o puede ser inclusive con alguien que quizás no tuve una relación demasiado duradera, no viví con él, pero tuve ciertos encuentros, tuve una relación sexoafectiva, si querés, se podrían marcar dentro de la Mm. violencia doméstica. O sea, ahí para mí es lo importante, que no es necesario que exista la convivencia, ni que haya sí o sí un papel, un documento que diga que es mi marido o que Exacto. diga o por una unión de hecho, digamos, como que incluye otras relaciones vigentes o que hayan terminado inclusive. Quizás yo ya no tengo más vínculo con esa persona, me separé, pero sigo sufriendo violencia porque me hostiga, porque me viene a buscar a la puerta de mi casa todos los días, digamos, porque entra, porque tuvo la llave en algún momento, digamos, distintas cuestiones. Eh, pero me parece que está muy, muy bien lo que establece en la violencia doméstica. Después tenemos la violencia institucional contra las mujeres, que es aquella que es realizada por funcionarios o funcionarias, Sí. profesionales, eh, que justamente que violenten a la mujer. Puede ser, por ejemplo, sin ir más lejos, en una comisaría, yendo a hacer la denuncia, supongamos que te pregunten, ¿qué hiciste vos para que te pegue? Digamos, esta pregunta no es tan loca. No sé si se acuerdan a Susana Jiménez haciendo esta pregunta, pero vos qué hiciste para que te pegue. Bueno, esto pasa muchas veces en los espacios donde las mujeres a veces se acercan a realizar denuncias y son de vuelta violentadas de forma institucional. Es muy curioso lo que contás, porque está bueno este abordaje, como decís, dentro y fuera, ¿no? Porque la ley, por ejemplo, una comparación, la 24.417, no contempla esta situación de vinculaciones interpersonales, sino es dentro del seno de la familia. O sea, es como el Claro, ámbito privado, viene a romper este paradigma. Que es lo que pasa, ¿no? Porque normalmente si una persona, por ejemplo, siempre cuento el ejemplo de una denuncia de una persona que denuncia al encargado del edificio por la 24.417, hay que desistirla porque no está dentro del seno familiar en sentido amplio. Y por esta ley vos sí podías tomar medidas, exacto. Es ¿no? que justamente rompe con esa idea de que la violencia solo puede ser ejercida por mi pareja. Y en realidad ¿Mm? no, podemos ver esto, que hay muchos ámbitos donde las mujeres sufrimos violencia, puede ser en un sindicato, puede ser en un club, puede ser con Sí, sí. un profesor de la universidad, digamos, también hemos sufrido violencia a través de profesores. ¿Mm? Entonces, eso es lo importante, que salir del imaginario de que solo te puede violentar tu novio, tu marido y nadie más. No, la verdad que no, que lamentablemente no. Es bastante más amplio eso. Sí, Y sí. después tenemos la violencia laboral, que es la que discrimina en los Bien. ámbitos de trabajo, que puede ser, por ejemplo, que no te ascienden, siempre ascienden a varones, supongamos, y vos tenés las mismas capacidades y hay una cuestión ahí donde no te ascienden, te dejan fuera de reuniones importantes. ¿Mm? Esto
muy, muy común, yo ni lo voy a hablar de forma personal, pero es muy común en la cuestión, la violencia laboral, o mismo esto, misma remuneración por misma tarea. Las mujeres cobramos menos, ganamos menos que los varones por cumplir la misma función. Eso también es bastante, también puede ser, por ejemplo, dentro de la violencia laboral, el tema de la maternidad, las mujeres que son madres, muchas veces no, son muchas las mujeres que son discriminadas por su condición de madre, o de estar embarazada. Ni te digo que si vamos a una entrevista, yo que estoy en los 30, si voy a una entrevista de trabajo, una de las preguntas que te hacen, por ejemplo, es si estás pensando tener hijos, o si estás casada, porque eso parece que es sinónimo. Claramente lo que nos escuchan ya saben que esas preguntas son ilegales, ¿no? Son totalmente discriminatorias, ¿no? Y es una locura que a una mujer en una determinada edad le pregunten y a un hombre no, Totalmente. ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Ser mamá? Claro. ¿No? Totalmente. Yo no creo que a ningún varón le hayan preguntado, ¿usted está pensando en paternar? No, Sí. no. Pero bueno, Sí, pasa. correcto. Después tenemos la violencia contra la libertad reproductiva, que es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libremente y responsablemente la cantidad, o sea, si queremos quedar embarazadas para empezar, la cantidad de embarazos que queremos tener y el intervalo de estos nacimientos. Y para mí, esto es lo más, es muy importante en el marco del aborto, que recordamos que el aborto Sí. hoy en día no es un derecho que tenemos garantizado a las mujeres, sino que no solo no es un derecho, sino que somos criminalizadas, está tipificado por el Código Penal, por lo cual si nos producimos un aborto corremos el riesgo de ser perseguidas por el Estado. Y para mí tranquilamente se puede enmarcar en la violencia contra la libertad reproductiva nuestro no derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, si queremos ser madres y cuándo hacerlo, y a la vez, no solo al no tener garantizado este derecho, sino además al estar criminalizadas, corremos el riesgo de tener que practicarnos un aborto en un espacio, en un lugar clandestino, y que nuestra salud corra un riesgo. Entonces ahí también podríamos decir que la mujer está siendo vulnerada su derecho a la salud pública, al no tener un aborto legal, seguro y gratuito. Así que no lo iba a dejar pasar, porque es bastante importante. Es un gran tema por eso les recomendamos. Nosotros acá no lo vamos a tratar a profundidad, pero tenemos un podcast que hizo Daniel sobre el aborto, que es muy interesante, donde trata toda esta cuestión que está contando Julieta, ¿no? Porque es verdad, es una situación, un abordaje de violencia a un abordaje jurídico, ¿no? Que chocan, ¿no? La famosa ponderación de derechos. Pero sí, es verdad que la última instancia habría que apuntarle a las mujeres, ¿no? Porque son las que se someten. Exacto, se puede hacer una gran discusión jurídica. De hecho, el podcast de Dani, creo que está Dani con Augusto, está muy bueno. Pero bueno, para mí, sin duda, podríamos hablar del aborto cuando hablamos de violencia contra la libertad reproductiva. Se lo podría enmarcar en esta parte de la ley. Y después tenemos la violencia obstétrica, que por lo general se sabe muy poco de la violencia obstétrica y es esa violencia que ejerce el personal de salud sobre las mujeres a la hora de llevar adelante un embarazo y de llevar adelante un parto, donde no se respeta muchas veces la decisión de la mujer, también se realiza abuso con la medicación, digamos, hay una cuestión de no respetar mucho cómo la mujer quiere ese parto, cómo quiere llevar adelante su embarazo. Es mucho más común de lo que pensamos la violencia obstétrica y también es importante que esté enumerada en la ley. Bueno, y después tenemos la violencia mediática contra las mujeres, que es la que hablamos un poco recién con estos dos ejemplos de la publicidad de la cerveza y la publicidad del supermercado, que son justamente los medios de comunicación, los espacios mediáticos donde se profundiza esta violencia y esta desigualdad, estos patrones, estos estereotipos culturales que hacen que se reproduzcan estas violencias, digamos, porque algo que tampoco es menor es que normalmente cuando una mujer sufre violencia, no sufre una de estas violencias, sino que se conjugan. Sí, digamos, están intercomunicadas, ¿no? Sí. Exacto, digamos. Por lo general, si hay violencia sexual, bueno, hubo violencia física, hubo violencia psicológica, muchas veces la mujer tiene una dependencia económica. Por eso también hay que entender que, bueno, hay todo un círculo, ¿no? de la violencia, donde las mujeres llevan mucho tiempo poder hacer una denuncia o poder romper con un vínculo violento. ¿Por qué? Porque también fuimos educadas de cierta forma, digamos.
muchos también varones se enojan y me dicen, bueno, pero no todos los varones somos violentos. No, por supuesto, pues gracias a Dios no todos son violentos, eh, pero sí sepan que son un poco para nosotros, son potenciales violentos y no es que sea culpa individual, digamos, hemos nacido en una sociedad patriarcal donde lo cual nos educaron de ciertas formas, como decíamos antes, con la publicidad del supermercado. Te educan para ser un campeón, nos educan para ser sumisas. Entonces, hay una cuestión donde el hombre siente que tiene un derecho sobre la mujer, y también hay una cuestión construida donde la mujer siente que también es su lugar ese, digamos. Siente culpa porque siente que si le pegó fue porque ella lo provocó, Sí. o porque no hizo Algo lo que habrá tenía que hecho, hacer, ¿no? o porque no lo esperó con la cena. Locura. Eh, es entender un poco de dónde viene toda esa violencia y la importancia de esto de la violencia mediática, porque lo que necesitamos es romper con estos estereotipos que son los que perpetúan la violencia de distintas formas. Así que eso también me parece bastante, bastante importante. La verdad que es un tema muy complejo, ¿no? Porque todo este tipo de violencia, por ejemplo, la laboral, uno dice, se imagina violencia laboral que me traten como objeto, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Y las mujeres tienen un montón de situaciones más. Todo, libertad reproductiva. La otra hicimos un vivo sobre obstetricia muy interesante donde contaban todo, ¿no? De la violencia, la falta de información, de que elija la mujer pueda decidir cómo quiere parir, dónde, cuándo y cómo, y la violencia médica que hay también, ¿no? El choque y lo interesante de cómo todas estas cuestiones en el último tiempo, fíjense que la ley del 2009, la anterior del 94, todo el tiempo que pasó y todas las cosas que van apareciendo ahora, ¿no? Y las regulaciones que van apareciendo, ¿no? Lo interesante es cómo esto se puede poner arriba de la mesa y discutir y decir, bueno, la violencia laboral no es solo cuando me tratan como un objeto, sino hay un montón de cuestiones. En el embarazo, Exacto. en que gano menos, la apariencia, cómo me tratan, el lugar que me dan, por qué no llevo un cargo jerárquico, la desigualdad ante el hombre, por qué ganas menos, por qué ganas... Son un montón de cuestiones que están muy buenas para discutir. Sí. Yo tengo... Y lo último, Feli, perdón, Sí. me parece importante, ya que estamos en este contexto de pandemia y que hablamos mucho de la Organización Mundial de la Salud, y hay mucha gente que le gustan los datos. Para poder creer que existe algo necesitas datos, números. Me parece importante nombrar que según la OMS, el estudio que realiza la OMS, estadísticas, el 38% de las mujeres asesinadas en el mundo fueron en manos de su pareja. Eh, es importante eso. También Es muy alrededor alto el de... porcentaje. Es muy alto. Y aparte alrededor de 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual en algún momento de su vida. Digamos, cuando nosotras decimos ni una menos, vivas nos queremos, no es una metáfora. Es un deseo real, digamos, fundado en una realidad que pasamos las mujeres. Corremos el riesgo de ser violentadas a lo largo de nuestra vida. Entonces, la importancia de esta ley es que no hay tiempo, no tenemos tiempo, necesitamos que se profundicen estas cuestiones, se profundicen políticas públicas que dejen de perpetuar esta desigualdad, estos estereotipos que refuerzan esta idea de superioridad del varón sobre la mujer, eh, porque es esto, porque hay mujeres, las mujeres nos morimos, nos asesinan por ser mujeres, así que me parece que es importante decirlo, así de fuerte como suena, así de fuerte y duro Sí. es. La verdad, Juli, que es para volver a hacer otro programa específicamente. La verdad que hay un montón de temas para tratar, ¿no? Pero acá ya me están haciendo el círculo así que tenemos que ir cerrando, que estamos pasados. Sí. Pero claramente, Juli, vamos a hacer otro episodio explicando un poco más la ley, explicando las cuestiones de fondo. Yo, para cerrar, solamente un comentario, que esta ley para mí es tan dinámica que el artículo 9, que crea el Consejo Nacional de las Mujeres, que es el órgano que administra la OED, tiene que salir a responder de esta forma dinámica que cuenta Julieta de la situación del aislamiento de las violencias de la mujer, que ha generado un montón de modificaciones. En la cuarentena se han dispuesto dispositivos para recibir denuncias a través de chat, por esto que contábamos que a veces la violencia, estamos en el mismo lugar y la mujer está en una situación de vulnerabilidad, no puede llamar y pedir auxilio, ¿no? O también muchos movimientos como el pañuelo rojo, que es que una mujer cuando está en una situación de violencia
se pone un pañuelo rojo y va a la farmacia y pide pañuelo rojo, o lo he visto en el noticiero también. Son medidas que la ley genera, ¿no? Esto sale del artículo 9, el tema de la recepción de las denuncias y el funcionamiento de la OBD. Sí, ¿Algo sí. más que quieras agregar, Juli, para cerrar? No, ya me entusiasmé demasiado, me pasé. No, pero... Pero bueno, la verdad es que me parecía importante darle la importancia que justamente tiene el tema. Julita, yo te estoy muy agradecido porque viniste. Estuve muy bien decir que eres especialista en la materia, aunque lo niegues. Y espero que vengas otra vez, en realidad que podamos coordinar otra vez para grabar otro capítulo, o sea, personalmente en el estudio o esta forma remota, ¿no? Que es nuevo para Sí, todos. ojalá sea personalmente, ¿no? Ya Uh-huh. poder vernos, que no sea a través de la computadora, sería lindo. Bueno, te mando un beso, Juli. Gracias, Feli, por la invitación. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.